Hoy tendremos la continuación de la conferencia número 349, por tanto la segunda parte, de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver que vamos a tratar algunas noticias que se han añadido desde ayer a hoy, pero sobre todo centrados en cuestión vaticana, en noticias que tienen que ver con ellos y cómo lo están moviendo todo, preparando lo que ya sabemos, de lo que tantas veces hemos hablado. Y al final vais a ver también que, bueno, y un poco antes del final, que no solo nos vamos a centrar en ellos, también hay para otros. Y hay para otros, y dicho aquí, con justicia, para que el mundo conozca por qué derroteros están tomando, en vez de estar dando el mensaje que deberían dar. Vais a ver de qué me voy a tratar. Pues bien, vamos a empezar, como es habitual, una vez más, por el apartado La creación de Dios, con otro vídeo, un vídeo muy curioso. Vais a ver a dos perros que dicen que son callejeros. Uno está atado, con lo cual ya no debe ser tan callejero, debe pertenecer a alguien. Y el otro se acerca y vais a ver lo que llega a hacer con este otro perro. No a él directamente, sino con la atadura. ¿Y qué hace después? Eso sí, con este otro perro. Interesante el comportamiento. Pues ya habéis visto qué actitud tan extraña. Va, lo intenta desatar hasta que lo consigue y después lo arrastra, lo estira para que el otro perro lo siga. El otro parece dudar un momento, como quizás esperando a su amo, no lo sé, y lo lleva a cruzar la calle. Y el otro después sí, lo va siguiendo. En fin, ya habéis visto hasta cómo termina. Es algo curioso. ¿Qué le habrá pasado a este perro para que le dé por querer liberar a su compañero? Da que pensar, ¿eh? Pero qué bonito el tema que nos puede llevar a esto. Las ganas y ansias de liberar a otros, de estar atados. ¿Y tiene una aplicación también espiritual esto? Evidentemente. ¿No tenemos ganas de desatar las ligaduras de pecado sobre las otras personas también, para que puedan ser libres de los engaños, aceptar a Cristo y toda su verdad y poder ser salvos? ¿Y no nos empeñamos y seguimos para que finalmente puedan llegar a comprender y aceptar el mensaje? Bueno, en este caso se consigue, en paralelismo, por supuesto, ¿eh? Pero otras veces, y muchas, por desgracia, no es así. Hay gente que prefiere seguir estando atada a todas las cuestiones terrenales, incluso a cuestiones espirituales erradas, queriendo creer que con eso ya están bien y son felices y que están en la verdad, y se niegan a seguir conociendo y ser verdaderamente libres. Es triste, pero esa es la mayor parte de las veces que siempre sucede así. Hay algunas ocasiones que son la excepción y que hacen que haya personas que sí se den cuenta y quieran ser libres de verdad. Bueno, pues nada, una vez más, la naturaleza nos sigue dando lecciones. Seguramente se podría aplicar de muchas otras formas, pero creo que este sentido espiritual nos debería hacer pensar, porque tiene que ver con la cita que vais a ver al final también de esta conferencia. ¿Han habido desgracias? Sí, por supuesto. Aquí una sola referencia. 7 muertos y 40 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en la India. Ya veis que esto va aconteciendo bastante a menudo últimamente también. Y ahora ya nos centramos en el apartado para el Vaticano. Empezamos con ecumenismo. El Papa dona una reliquia de San Pedro a Bartolomé. Sí, pues esto es utilizado para hacer ecumenismo.
ya sabéis, el patriarca Bartolomé. Mirad qué nos dice en esta cuestión. Esto es para nosotros un acontecimiento extraordinario e inesperado que no podíamos esperar. Claro, si es inesperado es que no se lo podían esperar, ¿no? Afirmó el arzobispo Job. Históricamente las reliquias de San Pedro siempre han estado en Roma y por lo tanto Roma ha sido el destino de peregrinación para los ortodoxos. Fijaos, serán muy ortodoxos, pero la peregrinación, ¿dónde iba? A Roma. ¿Y por qué? Porque habían las reliquias, ya veis, de Pedro. Esto es lo que dicen ellos, porque no está comprobado que sean las reliquias de Pedro. Había algunas reliquias que antes habían viajado a Estambul, por tanto a Turquía, pero eran reliquias que se llevaron los cruzados, quienes tras las buenas relaciones establecidas con la comunidad ortodoxa después del Concilio Vaticano II, hicieron su regreso a su patria. Esta vez se trata de reliquias de San Pedro, y solo con un billete de ida a Constantinopla, otro paso gigantesco hacia la unidad concreta, concluyó el arzobispo ortodoxo de Telmisos. Fijaos bien, utilizan las reliquias, que además ellos dicen que son de San Pedro, para que esto contribuya al pleno ecumenismo, la plena unión concertada entre ellos. Cualquier cosa ya es válida. Fijaos cómo lo están trabajando en todos los ámbitos, y van a conseguir su objetivo, evidentemente. Pero ha habido algo estos días que también ha destacado en estas relaciones de Vaticano, y es con Rusia, que tiene que ver también con Laudato Si. ¿A qué me refiero? Pues mirad, Monseñor Paolo Pezzi habla sobre el reencuentro entre el Papa y Putin. Esto el día 4 de julio, ya ha sucedido. Y mirad qué destacamos de aquí. Los temas queridos por el Papa Francisco estarían en la agenda del encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, indica Monseñor Paolo Pezzi, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de la Madre de Dios en Moscú. Progreso de la paz, protección de nuestra casa común, defensa de la creación. Por tanto, Laudato Si, ¿no? Sí, ¿no? Parece una contradicción. Pues sí, es Laudato Si, de lleno. La cuestión de la paz no puede faltar en el orden del día de este nuevo encuentro, dice Monseñor Pezzi, porque Rusia es una nación esencial para la paz, que puede hacer posible alcanzar un objetivo tan importante. Y el Papa es muy sensible a la pacificación entre los pueblos, añadió, lo ha dicho muchas veces. Lo ha dicho, otra cosa es que de verdad vaya por eso, ¿no? En cuanto a la posibilidad de que el presidente ruso invite al Papa a Rusia, Monseñor Pezzi cree que esta no es la intención de Vladimir Putin. Fijaos, ¿lo invitaría Rusia al Papa, en este caso el presidente Putin? Dice, no creo, explica, que el presidente ruso pueda dar tal paso por su propia voluntad sin el apoyo claro de la Iglesia ortodoxa. ¿Os dais cuenta por qué el Vaticano está trabajando por el ecumenismo también con la Iglesia ortodoxa? Y esta es la de Rusia en concreto. Pues porque es necesario que primero tengan ese vínculo, porque el gran peso de la Iglesia ortodoxa sobre los mandatarios rusos es tremendo. Y sin esa aprobación no va a haber paso de visita del Papa a Rusia. Y ya sabemos que tarde o temprano va a acontecer algo para que esa unión también se frague, pueda ser posible. Se va trabajando todo paso a paso y al final se va a conseguir. Pero ahora parece aún una cuestión un poco lejana, por lo que nos dicen ellos aquí. El Papa Francisco, continúa el arzobispo metropolitano de Moscú, insiste en que para cada nación es el poder político el que hace una invitación formal, pero es sobre todo la realidad religiosa del vínculo en cuestión la que debe estar interesada en recibir al Papa. Y hasta ahora me parece que por parte de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, el elemento religioso más significativo, no hay una invitación oficial. Esto es lo que dicen, que aparentemente está así, Veremos si hay cambios en breve o en pocos años. Y mientras sucede algo, hay un submarino ruso que sufre una gran desgracia y mueren los 14 víctimas de la tripulación. Y el Papa Francisco expresa sus condolencias por esas 14 víctimas del incendio en ese submarino ruso. Fijaos qué casual, que coincida precisamente con este evento que iban a realizar.
Bueno, son esas casualidades de la vida, se ve. Y por fin se encuentran. La conversación con Putin provocó sincera y alegre satisfacción en el Papa Francisco. Ya sabéis que Putin ya es de los personajes que es reincidente en las visitas al Vaticano, ¿eh? Ya va un poco como Pedro por su casa, para que me entendáis. Y hablando de Pedro antes y las reliquias, pues aún más. Aquí tenéis las escenas típicas de cuando se encuentran y además tratan de algo, como no. Sanciones, Venezuela y Libia. ¿De qué habló Putin con los líderes de Italia y el Vaticano durante su visita? Pues dicen que de todo esto. Sanciones, evidentemente, para Irán, sanciones para Venezuela y los problemas que hay allí, y también Libia, con toda la cuestión que hay en esa zona. Todo lugares donde Rusia también tiene un gran pie puesto. Por tanto, ya vemos que esto va mucho más allá de una cuestión religiosa, sino verdaderamente se ciñe a cuestión política, y como cuestión política asociado a cuestión monetaria y de poder. Como siempre. Y el papado parece que va de pacificador en estas cuestiones. Esta es la apariencia, evidentemente. Bueno, vamos a ver aún más cosas. Tuvieron la charla en cuestión y hubo una declaración de Putin que llamó mucho la atención, porque ya sabéis que de Guaidó, el representante reconocido por Estados Unidos de Venezuela, en sustitución a Maduro, pues ya sabéis todo lo que se pronunció al respecto, y fijaos, cuando el propio Putin dice que Guaidó, cuando fue nombrado como presidente de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, pues un poco levantó sus ojos al cielo, como dando gracias a Dios por esto. ¿Y qué dice Putin en este caso? Hace una puntilla aquí. Dios no dio señales sobre el mensaje de Guaidó. Queriendo decir, ellos siguen reconocerlo, no quieren reconocerlo. El mandatario ruso también reveló que en el marco de su reunión con el Papa Francisco se discutieron temas del desarrollo de las relaciones entre Rusia y el Vaticano, y se acordó prestar especial atención a la cooperación en el campo de la cultura, la educación y la salud. Fijaos que esto lo hace con todos los países el Vaticano, prácticamente, ¿eh? Así que van haciendo, adentrándose y ganando terreno en el país. Hemos abordado el tema de la protección de la población cristiana de Oriente Medio. Interesante, ¿eh? Fijaos lo que estábamos hablando en la anterior conferencia, en la primera parte, sobre el ecumenismo de la sangre. También a Putin lo están poniendo en esta cuestión, en este caso, ya lo veis. La asistencia humanitaria en Siria, declaró Putin, y subrayó la importancia del hecho de que las posturas de Rusia y el Vaticano estén en consonancia en relación a la protección de los valores tradicionales, la promoción del diálogo interreligioso e intercivilizacional. Una vez más, fijaos ahora qué está uniendo a Rusia con el Vaticano. Rusia, Iglesia Ortodoxa, pero a través del gobierno implementan cuestiones de una moral muy estricta para otros lugares. Serían considerados desfasados. Pues allí van así. Y ahora, ¿cómo se manifiestan en esta cuestión? Pues que trabajan juntos, porque Rusia trabaja también por la protección de los valores tradicionales, los familiares, los de siempre. La promoción del diálogo interreligioso. Y ya sabéis, diálogo interreligioso quiere decir entre unos y otros, por tanto, para trabajar ¿para qué? Para entenderse y al final conseguir la unión, que es lo que están buscando. Y el tema de la cuestión de la civilización toda conjunta, pues evidentemente también lo hacen. Desde luego las charlas estas son las que se muestran, luego lo que en verdad hay aparte de todo esto, pues, evidentemente el público no lo va a saber jamás, es lógico. El Papa les dice a los sacerdotes, y eso lo dice Putin, que sin los libros de Dostoyevsky no se puede ser un verdadero sacerdote. Vaya, es impresionante lo que dice aquí Putin de lo que ha dicho el Papa. El presidente ruso dijo que la actitud del alto pontífice hacia la literatura rusa confirma las profundas raíces espirituales que Rusia e Italia tienen en común. Evidentemente el Papa no es ningún ignorante, tiene cultura y sabe sobre qué escribe Dostoyevsky. Y fijaos
lo curioso de la cuestión, lo que aquí nos da aún con más detalle, vamos a verlo. Debo decir que hoy tratamos este tema en una conversación con el Papa. Y el pontífice me permitió decir públicamente que uno de los libros que siempre está sobre su escritorio es un clásico de la literatura rusa, tanto Dostoyevsky como Tolstoy. De hecho, dijo aún más, yo les digo a mis sacerdotes que sin los libros de Dostoyevsky, sin entender toda la profundidad de su filosofía, no puede ser un verdadero sacerdote. Eso dice mucho, habla de las profundas raíces espirituales que compartimos, expresó Putin. Desde luego, es una declaración impresionante, ¿eh? Que el Papa diga a los sacerdotes que no pueden ser verdaderos sacerdotes si no han leído a Dostoyevsky, es muy fuerte. Imaginaos que Jesús les dijera a sus discípulos, no podéis ser discípulos míos si no habéis leído a Dostoyevsky, aunque no existieran esos tiempos, ¿eh? O algo parecido. ¿En qué se debe basar, en verdad, plenamente, alguien que quiere guiar al pueblo? Pues evidentemente en la palabra de Dios. Lo otro es más superfluo. Esto es cuestión de cultura, de comprender más cuestiones alternativas o más o menos equidistantes, pero jamás se puede hacer referencia a decir que es necesario conocer esto porque si no, no puede ser sacerdote. Imaginaos qué locura, ¿no? En fin, lo que cuesta entender es que hasta los propios sacerdotes no digan, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué barbaridad nos dices al Papa? En fin, pero ya sabemos cómo se funciona. Ahora vais a ver el vídeo precisamente donde Putin y el Papa Francisco abordaron temas de Venezuela, Ucrania, también, ya sabéis, Ucrania, la situación con Rusia, y Siria, donde también Rusia tiene el pie muy bien puesto. Rusia visitó este jueves el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, con quien habló durante casi una hora sobre las situaciones en Siria, Ucrania y Venezuela. Después, Vladimir Putin fue recibido por el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y otros miembros del gobierno. El tema principal fue el restablecimiento de relaciones entre el país eslavo y la Unión Europea. Ayana Nieves con los detalles. El Papa Francisco recibió este jueves por tercera vez a Vladimir Putin en el Vaticano. El presidente ruso llegó a la península itálica en un viaje relámpago para tratar aspectos bilaterales e internacionales. La sintonía entre el líder ruso y el sumo pontífice se evidenció desde el inicio del encuentro. Casi una hora estuvieron reunidos Putin y el Papa Francisco. Analizaron el estado de las relaciones entre la Santa Sede y Moscú, la guerra en Siria y la situación en el este de Ucrania, entre otros aspectos. Horas más tarde, el presidente de Rusia fue recibido también por los principales líderes políticos de Italia. En clave económica han girado gran parte de los diálogos de Vladimir Putin con los líderes políticos de aquí, de Italia, y es que cada vez son más las voces que abogan por revisar e incluso levantar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Italia es precisamente una de las naciones abanderadas en este tema. Las sanciones fueron tema de debate una y otra vez en las reuniones de Putin, tanto con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, como con el primer ministro Giuseppe Conte. Hemos intercambiado opiniones sobre las perspectivas de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, que según nuestra visión deben progresar basándose solo en los principios de igualdad, respeto mutuo y en un fundamento de verdaderos intereses comunes de todos los europeos. El presidente del Consejo de Ministros de Italia recalcó por su parte su intención de continuar defendiendo la necesidad de un diálogo con Rusia en las instituciones europeas. En cuanto a las sanciones contra Rusia, quiero decir que mi gobierno siempre ha mantenido una postura firme desde el principio y vamos a insistir en ella. Consideramos que las sanciones no son un objetivo. Italia trabaja para que creen premisas para superar este estado de las relaciones entre Italia y Rusia, entre la Unión Europea y Rusia. Este estado no beneficia a nadie. El conflicto bélico en Siria y la grave violencia que se vive en Libia fue otro de los puntos en la agenda. Putin instó a recordar la causa primaria del caos que se vive en este país norafricano. Pero sería bueno recordar cómo comenzó todo. ¿Quién destruyó el Estado de Libia? Según mi visión, fue una decisión de la OTAN. Los aviones europeos bombardearon Libia y el resultado es obvio para todos. El Estado libio ha sido destruido.
Hay caos y un conflicto entre diferentes grupos militares. No creo que Rusia, en este caso, deba aportar una solución al problema. Preguntemos a aquellos que lo originaron. Venezuela apareció una vez más en los diálogos. Putin reconoció que el país vive de puertas hacia adentro conflictos que se deben solucionar, pero nunca mediante injerencias externas, y menos invocando a poderes divinos. El líder de la oposición, Juan Guaidó, salió a una plaza, elevó sus ojos al cielo y dirigiéndose a Dios se autoproclamó presidente. Pues bien, pero Dios no nos ha comunicado su reacción a este mensaje, no nos ha enviado ninguna señal. Por lo tanto, creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos y las normas que se resumen en una cuestión, en el diálogo y en la apelación al pueblo, a los votantes. Hay que ir a elecciones y decidir en ellas los asuntos del futuro desarrollo. De esta forma concluyó una intensa y breve visita del presidente ruso a Italia, que incluyó su traslado a través de las ya conocidas limusinas Aurus por las históricas calles de Roma, donde se buscó llevar los nexos con Rusia a un nuevo nivel. Aliana Nieves, RT, Roma, Italia. Fijaos que hay una cuestión también de fondo, las sanciones a Rusia, no solo a otros lugares. Rusia está siendo escañada, para que me entendáis, ahogada, por decisiones que hay en la Unión Europea, también de Estados Unidos, y como aliados, sobre todo la presión de Estados Unidos, puede con la Unión Europea, y la obliga a tener ciertas actitudes hacia Rusia. ¿Qué causa esto? Pues evidentemente estrecheces para Rusia. Y Rusia, ya sabéis, tiene que ir a pedir auxilio a alguien. Entonces, ¿a quién recurre? Ya lo veis, al Vaticano. Seguirán poniendo su mano en otros países, lo mismo que hace Estados Unidos y aliados y otros, por supuesto, como China. Pero todos quieren jugar sus cartas para quedar lo mejor posible y salir adelante. Y fijaos, siempre ¿a quién recurren? Al Papa. Es lógico, al final todo el mundo en pos de la bestia, es profecía bíblica y se va a cumplir. Hay intereses económicos, religiosos y tantas cosas más. Poder, en definitiva. Y el Vaticano, como siempre, puesto en todo. Todo dará sus resultados, todo dará sus frutos. Todo este trabajo no lo hacen en baladí. Ahora cuestión sobre el líder moral. El Papa Francisco critica a los países que generan conflictos bélicos y después rechazan recibir a los refugiados. Fijaos que Putin ha dicho que alguna cuestión fue provocada bélicamente por la OTAN y ahora el Papa Francisco aquí lo que dice es que hay países que generan conflictos bélicos y después no quieren saber nada de los refugiados. Está haciendo referencia a varios países, evidentemente, pero es curioso que él no haga referencia a cómo ellos también están puestos en toda esta cuestión. Solo después aparentan que hay que ayudar a los refugiados cuando participan de la misma cuestión que esas naciones, porque el rédito económico es mucho. Pero ya se sabe, así queda como un líder moral, no va a decir lo que hacen por detrás. Y sobre Laudato Si, aún más cosas. Papa Comunidades Laudato Si. Sean el germen de una forma renovada de vivir. Sí, hay comunidades que se llaman Laudato Si. ¿Y a qué se dedican estas comunidades? Fijaos que no es solo la encíclica, ahora hay comunidades Laudato Si. Son un movimiento de personas y asociaciones comprometidas en la difusión del pensamiento de esta encíclica del Santo Padre. Originalmente fueron concebidos por la Iglesia de Rieti y por Slow Food, y adoptan y promueven estilos de vida coherentes con los valores y propuestas del documento firmado del Papa Francisco, tanto a nivel personal y colectivo, como a través de encuentros y conferencias o llevando a cabo acciones concretas e iniciativas prácticas. Pues ya veis a lo que se dedican, a promocionar la encíclica Laudato Si, por donde sea y como sea. En Italia hay algunas decenas de comunidades activas, mientras otras se encuentran en proceso de creación. Fijaos, va en aumento,
Están presentes en todo el país y tienen bases en 20 localidades, en las provincias de Turín, Cuneo, Asti, Novara, Mantua, Milán, Varese, Pavia, Treviso, Vicenza, Padua, Rieti, Roma, Foggia, Ragusa, Agrigento, Trapani y Caltanissetta. Imaginaos cómo se van multiplicando, ¿eh? También comienzan a formarse en otros países, como en el caso de la ciudad de Brasilia, en Brasil. Con su compromiso, estas comunidades contribuyen al movimiento ambiental desde el punto de vista de la ecología integral, es decir, siempre teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre el respeto a la casa común y la justicia social. Un trabajo perfecto, ¿eh? Qué bien se mueve el Vaticano. Desde luego hemos de reconocer una cosa, que son maestros en hacer las cosas para conseguir sus fines. Y siempre con una apariencia de bondad por delante para después llevar al mundo a su objetivo, a lo que ellos buscan, a volver a tener el poder y volver a dominar absolutamente todo. Y van a conseguir ese nuevo orden mundial a través de la encíclica Laudato Si, de todo el tema de la casa común, la madre tierra y tantas cosas más que van asociadas a ello. ¿Os habéis fijado dónde es el primer lugar que hacen también una Laudato Si, de lo que ellos están haciendo en tantas partes? Pues en Brasilia. ¿Y por qué allí, en ese lugar de Brasil? ¿Qué va a haber ahora? Algo que tiene que ver con la Amazonia. Y tiene que ver con Laudato Si. Pronto hablaremos también de ello, aún con más detalle, en Preparando el Gobierno Mundial. Pero una vez más, démonos cuenta, todo esto no lo están haciendo a la babalá, ¿eh? Lo están haciendo muy premeditadamente, muy bien planificado todo. Y una vez más, es decir, que esto va a dar sus frutos, porque todo el mundo prácticamente va a estar de acuerdo con esto, porque aparentemente todo es justo, ¿es que sí? Y ahora el Papa una vez más vuelve a decir lo mismo, no proselitismo. Fijaos, en el Ángelus, la misión no es proselitismo, sino anuncio y testimonio. Por último, el pontífice explica que estas características muestran que la misión se basa en la oración, que es itinerante, que requiere desapego y pobreza, y que lleva paz y sanación, signos de la cercanía del reino de Dios. Aunque también muestran, concluye, que no es proselitismo, sino anuncio y testimonio, y que también requiere la franqueza y la libertad evangélica para irse, subrayando la responsabilidad de haber rechazado el mensaje de la salvación, pero sin condenas ni maldiciones. Desde luego es tremendo lo que está diciendo, ¿eh? Ya no se trata de ir a predicar, porque eso es considerado proselitismo. Hay que obrar, ayudar, y ya está. Y así, fijaos, de ese modo tan sutil, también van a conseguir sus fines. Bueno, así, más de otros modos, que aquí no cuentan, lógicamente. Pero una vez más, ¿a qué están llevando? ¿A qué concepto? Pues que no se pueda predicar, si tú tienes una creencia distinta a ellos, al resto de las personas, porque pueden haber problemas. Y así no es forma de hacer avanzar el Evangelio, sino que tienes que comportarte y ya está. Fijaos, ¿esto es hacer lo que Dios dice? Jesús dijo, id y predicad. Evidentemente hacer buenas obras también, evidentemente, ¿cómo no? Pero Él no está diciendo esto. No dice, id y predicad, sino haced cosas así y ya está. Una vez más, esto es hacer de anticristo absoluto, ¿eh? Llevar la contraria a la palabra de Cristo, directamente. Pues señores católicos, yo sé que hay muchos de vosotros, que además seguís lo que presento, estáis contrarios a la figura del Papa Francisco. Pero señores, es igual, no es cuestión del Papa Francisco, siempre os lo he dicho. Es una agenda que están siguiendo papa a papa. ¿Por qué? Porque alguien se la ha designado antes por detrás, y es el mismo diablo. Y pase el papa que pase, va a seguir con esa agenda hasta conseguir el objetivo marcado. Ya va siendo hora que despertemos, no nos autoengañemos. La verdad bíblica es muy clara, y si no lo creéis, mirad las conferencias números 8, 9 y 10, y os va a quedar todo clarísimo, Biblia e historia en mano. Y vais a comprender que lo que os digo no es ninguna tontería, es la pura verdad.
Y una vez más, ¿qué hace un jesuita como el Papa Francisco? Pues ir a visitar a los suyos, a la curia general de los jesuitas. Y lo hace siempre durante la fiesta de San Ignacio de Loyola, que es el 31 de julio. Esta vez fue antes, porque precisamente el conocido como Papa Negro, el general de la orden, que es Arturo Sosa, dicen que estaría de viaje y por tanto lo han adelantado. Pero evidentemente el Papa no olvida que él es jesuita y por eso actúa como tal. Y ya, si no sabéis cómo actúan los jesuitas, mirad lo que hemos presentado directamente sobre ellos. Lo vais a encontrar también en nuestra web del Gran Engaño. Limpieza moral, pues sí, también es lo que están aparentando hacer. El Vaticano retira la inmunidad al nuncio investigado en Francia por abusos. Le quita, ¿eh? Se acabó la inmunidad. Una vez más, es como ponerlo ya directamente a las manos de la justicia secular. Van limpiándose, al menos aparentemente. ¿Hay otro próximo viaje papal en vistas? Pues sí, a Irak. El gobierno prepara una posible visita del Papa en 2020, o sea, el año que viene. Fijaos a qué lugares llega a ir, ¿eh? El gobierno iraquí ha liberado parte de los fondos destinados a preparar una posible futura visita del Papa Francisco a Irak, prevista para finales del 2020. ¿Os habéis dado cuenta del detalle? Fondos destinados a preparar una posible futura visita del Papa Francisco son liberados por parte del gobierno iraquí. O sea, que contaban con un dinero, unos fondos, a saber, bueno, ya veréis qué cantidades, para que eso se fuera un hecho. Un gobierno gastándose el dinero directamente, ¿eh? Sin embargo, la hipótesis de esta visita aún no ha tenido confirmación oficial por parte de la Santa Sede. El primer tramo de financiación es de 3.000 millones de dinares iraquíes, es decir, 2.247 millones de euros. Sí, sí, lo habéis oído bien, 2.247 millones de euros. Y se destinará a la puesta en marcha de obras de desarrollo urbano en las ciudades del itinerario de viaje del Papa. O sea, si el Papa pasa por ciertas poblaciones, tienen que estar como una joya espléndida. ¿Pero esto qué es? ¿Es que es el mismísimo Jesús que le tengan que preparar todo el terreno para que lo vea excelente? ¿Y ahora se van a gastar el dinero así, y si no va el Papa no van a arreglar nada? ¿Pero esto qué es? Pues es una idolatría total, total. Y además que evidentemente les va a servir como propaganda y aparador por todos los reportajes que se pueden hacer sobre Irak cuando todo esté tan bonito, ¿eh? Qué cosas tan incomprensibles. Y el Papa no les dice, no, no, yo voy aunque sea con sandalias, es igual. Y todo esto os lo ahorráis y lo destináis a la gente que lo necesita. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Bueno, dice, así lo reveló Abdul Amir al-Hamdani, ministro iraquí de Cultura, Turismo y Antigüedades, en una declaración a un canal de televisión por satélite que fue transmitida por los medios de comunicación nacionales, o sea que lo vio todo el país. El pasado 10 de junio, cuando recibió a los participantes en el encuentro de las reuniones de obras de ayuda a las iglesias orientales, el propio Papa expresó su deseo de ir a Irak el próximo año. Por tanto, ya lo veis, el Papa dice, me gustaría ir el próximo año a Irak, pues enseguida ya veis todo lo que mueve para que se haga, y oficialmente el Vaticano, la Santa Sede, no confirma si irán o no irán. Qué juego todo, ¿eh? Es impresionante. ¿Irak es un país cristiano? Bueno, el cristianismo allí es una auténtica minoría, y en cambio, ya veis todo lo que van a mover. ¿Aún no creemos que todo el mundo irá en pos de la bestia? ¿Aún creemos que las profecías no se van a cumplir tal cual? Bien, dejamos tema Vaticano y vamos a seguir algo que tiene que ver con ellos, pero también con otras confesiones distintas. Y cuidado porque ya veis el título, Apostasía Omega. Ya sabéis que cuando presento Apostasía Omega hace referencia a la apostasía final que habría dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y una vez más lo presento con dolor, pero para que los feligreses abran los ojos y ya de una vez digan basta
y canten la caña, las cosas claras a sus dirigentes, diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Dónde nos queréis llevar? Pues los quieren llevar al ecumenismo. ¿Veis toda esta fotografía? ¿Veis aquí a alguien vestido de algo que no parezca un fantasma? Los veis a todos cómo van, ¿no? Con sus atuendos. Pues ¿queréis saber quiénes son? ¿Qué están haciendo? Semana de oración por la unidad cristiana de las iglesias bajo la estación de Lausana. Una celebración ecuménica se llevó a cabo el 20 de enero en la Iglesia de Cristo. Un 20 de enero, hace ya unos meses de esto, pero para que veáis que esto es continuo. Fijaos en la fotografía, ¿qué están haciendo? ¿Qué están oficiando? ¿Qué levanta el señor que está detrás del altar? ¿No veis una cosa redonda, blanquinosa? Es la hostia. Eso es una misa. ¿Y quién está en el estrado, en el púlpito, allí? Pues todos los demás. ¿Quiénes son? Ya veis qué están haciendo. Angela Fall, lectora de la Iglesia Anglicana. Sarah Boom Abersol, sacerdote católico cristiano. Patrick Maeder, pastor Iglesia Adventista. Sí, lo habéis oído bien. Y ya veis cómo va vestidito también, ¿eh? Christine Bloomfield, reverendo de la Iglesia Católica Cristiana y Anglicana. Padre Vincent Ross, Iglesia Católica Romana del Sagrado Corazón. Jean-Marie Trevaux, pastor Iglesia Evangélica Reformada de Vaud. ¿Qué hace allí un adventista en medio de todo esto ecuménico y en plan misa total? ¿Y ningún feligrés se va a quejar de esto? Pues señores, si aún sois adventistas de la denominación, ya podéis empezar a hablar a vuestros pastores y decirles, ¿qué estáis haciendo? Si vosotros no decís nada, estáis colaborando en que sigan con esto, por tanto sois cómplices. Y creéis que Dios esto lo ve bien, ¿verdad? Ya va siendo hora que despertéis. Ya va siendo hora que abracéis el mensaje del cuarto ángel y digáis las cosas claras, aceptéis la verdad del mensaje y les digáis a ellos que reaccionen, porque esto se acaba, Cristo vuelve pronto y lo que están haciendo es llevar el pueblo a la perdición. Es duro porque sigo amando la Iglesia Adventista, pero es necesario que se digan las cosas claras. Y algunos dicen, ¿y por qué no lo dices ahí dentro? Pues porque me echaron. ¿Cómo voy a decirlo allí dentro si me echaron? Que no querrían que dijera nada de todo esto y de tantas otras cosas más. Me veo obligado a hacerlo desde fuera, por el bien de ellos mismos, porque amo también a las personas que están allí y quiero que sean salvas, que reaccionen. Son el pueblo que debería estar dando el mensaje final, y no lo están haciendo. Y además ya veis lo que hacen. ¿Y vosotros vais a consentir con esto también? Pensároslo. Una vez más, ya sé que intentarán, como tantas veces, que si nos cierren el canal de televisión de Valencia, o que nos callemos, y si vamos a algún lugar enviar cartas para que la gente no vaya y que los pueden desfraternizar. Bueno, cada uno va a decidir lo que va a hacer, ¿no? Pero qué triste. Pueblo de Dios. Antes sí, ahora apostasía omega. Y mirad esto, noticia de Estados Unidos. Vamos a ver un vídeo donde vais a ver ahora al presidente Donald Trump que se reúne con evangélicos. Y vais a ver también por qué hace esto. Pero me gustaría que mientras también os fijarais en algo de estos logotipos que aparecen detrás y en el estrado donde está él. ¿No recuerda nada? Es curioso, el logotipo de la Iglesia Adventista se parece bastante, el actual, no el viejo, el actual. Se parece bastante. Pero ya habéis visto que esto además se repite mucho en según qué iglesias protestantes y también ecuménicas, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a ver el vídeo y estad atentos a lo que allí describen, narran, porque una vez más vamos a ver cómo las profecías no se equivocan. Ya veis que su discurso es realmente impresionante, ¿eh? Cuando ves estas imágenes y estas palabras que él pronuncia,
te das cuenta que para el mundo evangélico, el mundo cristiano en general en Estados Unidos, él viene a ser como un Elías, alguien que recupera al pueblo para Dios, enfrentándose a todos los peligros y acechos. Para los judíos, él viene a ser un Ciro también, un libertador. Y ahora que está empezando ya a moverse todo para la reelección, o no, del candidato a la presidencia de Estados Unidos, ya veis una vez más en qué ámbito va a moverse, buscando el voto de los evangélicos. Evangélicos, judíos, sionistas, todos. Por tanto, ¿conseguirá él otra vez el triunfo? Personalmente no lo sé. Lo que sí sé es la deriva hacia dónde va Estados Unidos, y estaba profetizado por la palabra de Dios. Y aún Ellen White, además, lo dejó en términos clarísimos que hasta el más bobo puede entenderlo. Leed el conflicto de los siglos y vais a ver la profecía totalmente clarificada para que cualquiera, hasta un niño, como yo cuando tenía 7 años y empecé a leer ese libro, lo pude entender. Y ahora, después de todos esos años, cosas que parecían tan improbables, estamos viendo su cumplimiento. Y aún no ha llegado al clímax, pero va a llegar. Bien, ahora apartado para control. Fijaos lo que está pasando en China. Puedes pagar con la cara y además ahora dice que te ponen más guapo en esa aplicación. Es tremendo ya, ¿Qué sistemas están sucediéndose uno tras otro para que todo sea más fácil a la hora de hacer comercio? Pero incluso, ya veis, ya sin dinero en metálico. Por tanto, de un modo u otro, todo va girando a este tipo de cuestiones que va a dejar el dinero totalmente de lado. A nivel monetario, pero no a nivel electrónico. Y eso es lo que va a pasar, Se prohibirá comprar y vender, y algún sistema van a utilizar para que esto sea así. Te cortan el grifo a nivel electrónico y se te acabó. Si la moneda y el papel ya no funcionan, ¿qué harás? Esto es lo que se viene a los guardadores auténticos del sábado. Esto que veis aquí es tema fenómeno ovni. Un congreso que van a hacer en Barcelona y, bueno, ya cuando veis las imágenes vais a ver a las personas que intervienen, los títulos de sus ponencias, etcétera. Vais a ver en definitiva que es todo, o prácticamente mucha parte, de lo que presentamos en esos temas como puertas dimensionales. Pero, claro, es la cara visible, amable de toda esta cuestión, cuando nosotros presentamos la cara B del disco, para que me entendáis, lo que hay por detrás de todo esto y que muchos de esta gente quizás ni saben aún. ¿Por qué os lo muestro todo esto? Pues para que veáis que el mundo se está moviendo cada vez más en estas cuestiones. Todo el mundo esotérico, todo lo relacionado con cuestiones del lado oscuro y ellos creyendo que esto es tan positivo. En fin, el mundo va encarado a toda esta cuestión de un modo total y de cabezas. Por eso están preparando un simposio así, que puede ser donde vayan tantísimas personas de tantos lugares. Y todo esto a ellos les hace sentir pues, que están unidos por una gran cosa y en consecuencia también a la Tierra y tantas cosas más. Y como no, a seres de otros mundos y a capacidades que tenemos impresionantes según ellos. Todo esto, señores, es espiritismo. Y va vinculado precisamente no a Dios ni a la verdad, sino a todo lo contrario, a ese plagio satánico de las cosas de Dios que tanta gente se está tragando en este mundo. Si creéis que lo que estoy diciendo son tonterías, mirad los temas de puertas dimensionales. Presentamos 80 y pico, si no recuerdo mal, y aún si Dios quiere presentaremos más, donde destapamos todo lo que hay detrás de todas estas cuestiones, y con pruebas claras para que os deis cuenta que Satanás está preparando un lazo para este mundo a través del espiritismo, de modo muy moderno, pero donde va a hacer caer prácticamente a la población mundial. Y ya terminando, apartado para Israel. Netanyahu se dirige a los cristianos que apoyan a Israel. Es hora de contarle la verdad al mundo.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, participó vía satélite en la conferencia anual de Cristianos Unidos por Israel que se llevó a cabo en Washington. Netanyahu se conectó con los asistentes vía satélite para tener una conversación en vivo con el líder de CUFI, el pastor John Hagee. ¿Lo recordáis? Estuvimos tratando también sobre él. Sionista, por supuesto. ¿En la verdad bíblica? No, en un plagio de la verdad bíblica, que es algo muy distinto. Durante su intervención, el mandatario israelí se refirió a la reciente inauguración de la llamada Vía de los Peregrinos en Jerusalén, que en la antigüedad servía para la llegada de los peregrinos al Templo de Jerusalén y que fue restaurada y abierta al público la pasada semana. Es la que os mostramos ayer en conferencia. Lo pudisteis ver en ese breve documental subtitulado al español para que todo el mundo lo pudiese entender. Bueno, todo el mundo de habla hispana, por supuesto. Y aquí, fijaos, él habla de esto a gente, ¿de dónde? Del mundo evangélico, que son sionistas. Una vez más, fijaos lo que os decía ayer, todo eso no está pasando porque sí, no se está abriendo al público porque sí, es porque va vinculado a todo este movimiento que quiere levantar el tercer templo de Jerusalén. Y eso no es solo por judíos, es también por evangélicos y también católicos. Pues mirad lo que llega a decir. Es la misma ruta por donde cientos de miles de mis ancestros subían al templo. Es el mismo camino que tomó Jesús desde la piscina de Siloé hasta el templo. Por tanto, él acepta la persona de Jesús. No dice que es el Mesías, pero sí que existió. Este lugar estuvo enterrado por siglos, pero no se puede enterrar la verdad por siempre. Es el momento de contarle al mundo la verdad. Fijaos lo que está diciendo, contarle al mundo la verdad, que allí habían estado judíos, que allí había habido un templo, y que lo que pretenden, esto ya es sabido por todo lo que hemos mostrado, es levantar ese tercer templo para que aparezca el Mesías y todos puedan ir juntos. Una vez más, apareciendo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Esa es la trampa perfecta, ese es el gran engaño a lo que nos están llevando en todas las cosas que os estamos mostrando. En este sentido, el mandatario israelí recordó que ningún pueblo ha tenido una conexión con esta tierra y esta ciudad como la que tienen los judíos con Israel y Jerusalén, que tienen la misma tierra, la misma religión, la misma capital, el mismo idioma y el mismo nombre para ellos mismos y para su tierra desde hace 3000 años. Claro, así lo justifica. Netanyahu terminó diciendo que es hora de que la ONU y la comunidad internacional reconozcan lo que el presidente Trump dejó claro. Jerusalén ha sido y será siempre la capital del Estado de Israel. Es interesante notar también que él ha hecho unas declaraciones últimamente que dicen que Europa no pondrán manos a la obra con el tema nuclear iraní hasta que reciban misiles nucleares. Cuidado, cuidado con la advertencia que está haciendo. ¿Va a suceder algo también por aquí para obligar a intervenir en esta cuestión? Cuidado, Bueno, hemos visto todo esto, hemos visto cómo está funcionando el mundo, hemos visto cómo Satanás prepara todas sus artimañas de un modo impresionante, donde el mundo está cayendo de 4 patas. ¿Y nosotros qué debemos ir haciendo? Podemos conocer mucho de profecía, sí, pero hay algo más que debemos hacer. Mirad la cita de Ellen White, que aparece en Maranata, el Señor viene. Alcancemos un elevado nivel espiritual. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este es Jesús. Y esto es el texto que aparece en Judas, el libro de Judas, no Iscariote, evidentemente, versículo 24. Solo tiene un capítulo. Fijaos que habla de elevar el nivel espiritual. Todos los simposios que hemos visto antes y tantas cosas más que se están haciendo es para lo mismo, elevar un nivel espiritual cósmico para unirnos con todo. Ese es el plagio de la verdad bíblica, de lo que Dios quiere, pero evidentemente te desvía totalmente de donde debes ir. ¿Te lleva a Cristo todo lo que presentan los demás? No. Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Él lo hace posible, porque Él obedeció. Cuando nos sometemos a Cristo,
El corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él, vivimos su vida. Qué bonito, ¿eh? O sea, pasamos a estar plenamente vinculados a Cristo en todo. ¿No es bonito esto? Es lo más bello que puede pasar en una persona. Y mirad cómo continúa ahora. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Dios nos ve así. Si queremos entregar nuestra vida a Él, Cristo nos cubre con su justicia. Ese es su manto de justicia, Él ha pagado por nosotros. Y nosotros queremos seguirle. Ya no ven nosotros esas hojas de higuera como Adán y Eva cuando se vistieron así, porque vieron que habían pecado y se intentan tapar como pueden. Eso en verdad no sirve para nada. Es intentar autojustificarnos, intentar por nosotros mismos conseguir algo cuando dependemos absolutamente de Cristo y de su sacrificio y de la aplicación de todo ello en nuestras vidas. Si no, Dios no nos va a ver así y no podremos ser salvos. Mediante el plan de redención, Dios ha provisto medios para vencer cada rasgo pecaminoso y resistir cada tentación, no importa cuán poderosa sea. Por tanto, cuando decimos, no, es que eso es superior a mí y caigo, ¿por qué? ¿Porque no lo podemos superar? No, porque no nos aferramos lo suficientemente de Dios. Y entonces es cuando pecamos. Todos esos rasgos pecaminosos, esas resistencias de la tentación, pueden ser fulminados. Si estamos unidos a Cristo, no es necesario caer en ello. La tentación más poderosa no puede excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es un acto nuestro. Evidentemente somos nosotros los que decidimos si pecamos o no pecamos. Otra cosa es que haya algo que hagas inconscientemente, ¿eh? Pero hay muchas decisiones que tomamos totalmente y plenamente conscientemente. Y en vez de resistir y decir, Señor, ayúdame, preferimos incluso caer. Entonces cuando pecamos deliberadamente. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a nadie a pecar. Hago un matiz aquí. Cuando habla de infierno, quiere decir que haya un lugar de tormentos ahora y que ellos te obliguen a hacer las cosas así, sino a los representantes del mal, que son Satanás y sus ángeles caídos, que son los que participarán de lleno en ese infierno cuando Cristo finalmente los consuma a todos, y por siempre. Pero ni el cielo ni el infierno, estas élites satánicas, te pueden llevar a obligar a pecar. Evidentemente, Dios no obliga a nadie, y Satanás quisiera, pero no puede. Debe haber consentimiento de la voluntad, sometimiento del corazón, pues de otro modo la pasión no puede vencer a la razón, ni la iniquidad triunfar sobre la justicia. Si permanecéis bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, o sea, de Cristo, haciendo fielmente su servicio, nunca tendréis que ceder a la tentación, pues estará a vuestro lado aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y esto es un texto bíblico, para guardaros sin caída, es poderoso para hacerlo, aunque a veces nosotros dudamos, parece ser de eso, y caemos. No tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas. Interesante esta frase. No tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas, a pecar. ¿Hemos de seguir conservando esas tendencias? A medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se irán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. O sea que cuanto más cerca estemos de Cristo, las tendencias hacia el mal irán desapareciendo de nosotros.
las heredadas, porque nos vienen por nuestros ancestros, unas tendencias en la genética ya, en la forma de ser, pero además las cultivadas, las que nosotros mismos vamos desarrollando porque nos da la gana. Todo eso cada vez tiene que quedar más lejos de nosotros hasta llegar a desaparecer. Al aprender constantemente del Maestro Divino, al participar diariamente de su naturaleza, cooperamos con Dios en vencer las tentaciones de Satanás. Solos no podemos, pero con Dios, cooperando, podemos vencer. Dios y el hombre obran de común acuerdo a fin de que éste pueda ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con Dios. Entonces nos sentaremos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y nuestra mente reposará en paz y seguridad en Jesús. Esta es la verdadera paz y seguridad, de lo que el mundo hace plagios, pero no puede obtener de ningún modo, porque esa paz y seguridad solo está en Jesús. Los plagios satánicos son muchos, pero ninguno te lleva a la vida eterna, todo lo contrario. A veces, como os digo, podemos hablar mucho sobre profecías. Podemos hablar sobre cualquier tema bíblico y darle muchas vueltas y profundidades, y está muy bien hacer todo esto, por supuesto. Pero si nosotros dejamos de lado nuestro carácter, si nosotros dejamos de lado el ir venciendo las tentaciones y el pecado, uniéndonos plenamente a Cristo, no seremos salvos. Y eso es algo que nos debería siempre hacer pensar y meditar. Debemos unirnos en oración, debemos buscar a Dios de corazón. No vale decir, es que caigo porque soy pecador y humano, sí. Y luego ya pido perdón a Dios y ya me perdonará, sí. Si lo haces de corazón, sí. Pero eso cada vez tienes que ir superándolo más. Tú, yo y todos los que queramos ser salvos. ¿Esto tiene que agobiarnos? No, porque el cristiano debe ser feliz porque en Cristo puede obtener la salvación. Y lo que tú no puedes, aferrándote a Cristo, Él te lo va a dar y vas a conseguir la victoria. Todos podemos notar esto en nuestras vidas. No dejemos pasar la oportunidad de acercarnos al Señor cuando toca. Y cuando toca es ahora. No hace falta esperar al tiempo, porque el tiempo no lo controlamos nosotros. Pues bien, nosotros terminamos aquí la conferencia. Una vez más os muestro la página del Gran Engaño, la actual, donde podéis entrar y ver todas las conferencias en el orden. Además, los grupos y contactos aún no se han añadido a esa página, os muestro los que teníamos anteriormente. Ya lo sabéis, si queréis contactar con algún grupito de los que hay en España o bien en otras partes del mundo, queréis congregaros con ellos, queréis recibir estudios bíblicos, queréis incluso ser bautizados, poneos en contacto. Detened la imagen y mirad si hay algo cerca a vosotros. Una vez más, el Señor sigue uniendo a su pueblo. El Señor va haciendo salir de Babilonia a todo su pueblo. Salid de Babilonia, pueblo mío, el mensaje del cuarto ángel. Y Babilonia está ya en todas partes. Pueblo de Dios va a haber solo uno. Ya va siendo hora que nos vayamos uniendo en la verdad en Cristo. Maranata, el Señor vuelve, 2031. Gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Que Dios os bendiga y hasta pronto.